el día en que el sol se detuvo, narrado en el libro de Josué. Este relato ha intrigado y desafiado a lectores, teólogos y científicos por igual durante siglos. Prepárense para un viaje fascinante a través de la historia, la ciencia y la teología mientras exploramos este enigma bíblico. El relato se encuentra en Josué 10, 12-14, que dice: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yasé? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Este pasaje ha sido objeto de intenso debate y estudio. Para comprenderlo mejor, debemos primero contextualizarlo históricamente. Los israelitas, liderados por Josué, estaban en medio de su conquista de Canaán. Habían formado una alianza con los gabaonitas, y cuando estos fueron atacados por una coalición de reyes amorreos, Josué acudió en su ayuda. Es en este contexto de batalla donde ocurre el milagro del sol detenido. La conquista de Canaán es un tema crucial en la narrativa bíblica. Representa el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de dar a sus descendientes una tierra propia. Sin embargo, también es uno de los aspectos más controvertidos del Antiguo Testamento, ya que implica la expulsión y, en algunos casos, la aniquilación de los pueblos cananeos. Este contexto es importante para entender la magnitud del milagro del sol detenido. Dios interviene de manera espectacular para asegurar la victoria de su pueblo elegido. Desde una perspectiva literaria, es importante notar que el libro de Josué pertenece al género de la historiografía antigua, que a menudo incluía elementos épicos y poéticos. El Dr. John Walton, profesor de Antiguo Testamento en el Wheaton College, sugiere que el lenguaje utilizado aquí podría ser una forma poética de describir una victoria decisiva y rápida. Esta interpretación se basa en la comprensión de que los escritores antiguos a menudo usaban lenguaje fenomenológico, es decir, describían los eventos como aparecían a un observador en la Tierra, sin implicar necesariamente una explicación científica moderna. Sin embargo, muchos intérpretes a lo largo de la historia han entendido este pasaje de manera literal. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, argumentó que Dios, como creador del universo, ciertamente tenía el poder de detener los cuerpos celestes. Esta interpretación literal ha sido la predominante en la tradición judeo-cristiana durante siglos. La interpretación literal plantea preguntas fascinantes. Por ejemplo, ¿cómo afectaría la detención del Sol y la Luna a la gravitación universal? ¿Qué pasaría con el resto de los planetas y estrellas? ¿Cómo sobrevivirían los seres vivos a un cambio tan drástico en las leyes físicas del universo? Desde una perspectiva científica moderna, la idea de que el Sol y la Luna se detuvieran presenta desafíos significativos. Sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, no al revés. Además, si la rotación de la Tierra se detuviera repentinamente, las consecuencias serían catastróficas, con terremotos masivos, tsunamis y la destrucción de gran parte de la superficie del planeta. El físico Danny Faulkner, de Lancers and Genesis, ha calculado que si la Tierra dejara de rotar repentinamente, la energía liberada sería equivalente a la de una bomba nuclear de un megatón explotando cada 100 kilómetros cuadrados de la superficie terrestre. Claramente, si esto hubiera ocurrido, el milagro no habría sido solo la detención del Sol, sino también la preservación de toda vida en la Tierra. Ante estos desafíos, varios científicos y teólogos han propuesto teorías alternativas para explicar el evento. 1. Refracción atmosférica. El Dr. Donald Dion, físico y creacionista, sugiere que Dios podría haber causado una refracción inusual de la luz solar, haciendo que el día pareciera más largo sin alterar realmente la rotación de la Tierra. Esta teoría tiene la ventaja de no requerir una alteración drástica de las leyes físicas, pero no explica completamente la descripción bíblica de la Luna deteniéndose también.
2. Eclipse solar local. Algunos investigadores, como los astrónomos de la Universidad de Cambridge, han propuesto que el evento podría haber sido un eclipse solar localizado. En el antiguo Oriente Medio, los eclipses a menudo se interpretaban como señales divinas. Esta teoría se basa en la idea de que el término hebreo dom, traducido como detente, también podía significar quedarse en silencio o cesar su actividad normal. Sin embargo, esta interpretación no explica la prolongación del día mencionada en el texto. 3. Impacto de meteorito. El geólogo israelí Amos Nur ha sugerido que un impacto de meteorito cerca del campo de batalla podría haber creado una nube de polvo que oscureció el cielo, creando la ilusión de un día prolongado. Esta teoría tiene la ventaja de ser potencialmente verificable a través de evidencia geológica, pero no explica la mención específica del Sol y la Luna deteniéndose. 4. Cambio en el eje de rotación de la Tierra. Algunos han propuesto que Dios podría haber alterado ligeramente el eje de rotación de la Tierra, lo que habría prolongado el día sin causar una catástrofe global. Esta teoría intenta reconciliar la descripción bíblica con la física moderna, pero aún implica una intervención divina significativa en las leyes naturales. 5. Evento sobrenatural. Más allá de la explicación científica, muchos teólogos conservadores mantienen que este fue un milagro divino que trasciende las leyes naturales y, por lo tanto, no requiere una explicación científica. Esta perspectiva preserva la integridad del texto bíblico, pero plantea preguntas sobre cómo entender y aplicar la ciencia en relación con la fe. Es importante notar que cada una de estas teorías tiene sus propios desafíos y críticas. La teoría de la refracción, por ejemplo, no explica por qué la luna también se habría detenido. La teoría del eclipse no se ajusta completamente a la descripción bíblica de un día prolongado. Desde una perspectiva teológica, este evento plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de los milagros y la interacción de Dios con el mundo natural. El teólogo C.S. Lewis argumentó que los milagros no son violaciones de las leyes de la naturaleza, sino más bien la intervención de un poder sobrenatural en el orden natural. Esta perspectiva sugiere que Dios, como autor de las leyes naturales, puede intervenir en ellas de maneras que van más allá de nuestra comprensión científica. El rabí Ari Kaplan, en su libro The Living Torah, sugiere que este evento podría entenderse como una percepción alterada del tiempo más que un cambio físico en el movimiento de los cuerpos celestes. Esta interpretación se alinea con algunas comprensiones místicas judías sobre la naturaleza del tiempo y la realidad. En la tradición cabalística, por ejemplo, se considera que el tiempo es una creación de Dios y, por lo tanto, sujeto a su voluntad. Las implicaciones teológicas de este evento son profundas. Primero, subraya la soberanía de Dios sobre la creación. Si Dios pudo detener el sol y la luna, ciertamente tiene control sobre todos los aspectos del universo. Esto refuerza la doctrina de la providencia divina, la idea de que Dios está activamente involucrado en el funcionamiento del cosmos. Segundo, el evento se presenta en el contexto de Dios luchando a favor de Israel. Esto refuerza el tema bíblico de Dios como el divino guerrero que pelea por su pueblo, un tema que se extiende desde el Éxodo hasta el Apocalipsis. Esta imagen de Dios como guerrero divino ha sido objeto de mucho debate teológico, especialmente en relación con la ética de la guerra y la violencia en el nombre de Dios. Tercero, el evento sirve como una poderosa demostración del poder de la oración. Fue en respuesta a la oración de Josué que Dios realizó este milagro. Esto enfatiza la importancia de la fe y la oración en la vida del creyente. Sin embargo, también plantea preguntas sobre por qué Dios responde a algunas oraciones de manera espectacular y a otras no. Históricamente, este evento ha tenido un impacto significativo. Ha sido citado a lo largo de los siglos como evidencia del poder de Dios y de la veracidad de las Escrituras. Sin embargo, también ha sido un punto de conflicto entre la fe y la ciencia, especialmente desde la Revolución Copernicana. El caso de Galileo Galilei es particularmente relevante aquí.
cuando Galileo propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, y no al revés, fue acusado de herejía por contradecir este pasaje bíblico. Este conflicto histórico subraya la importancia de una interpretación cuidadosa de las Escrituras y una comprensión equilibrada de la relación entre fe y ciencia. Es interesante notar que existen relatos similares en otras culturas antiguas. Por ejemplo, en la mitología griega, Zeus detuvo el sol para prolongar su noche con Alcmena. En la tradición china, hay un relato de un día largo durante el reinado del emperador Yao. Estos paralelos podrían sugerir un evento astronómico real que fue interpretado de diferentes maneras por distintas culturas, o podrían ser ejemplos de un motivo literario común en las narrativas antiguas. La existencia de estos relatos paralelos plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza de la revelación divina y la relación entre la narrativa bíblica y otras tradiciones culturales. ¿Cómo debemos entender estos paralelos? ¿Refuerzan o desafían la unicidad del relato bíblico? Para los creyentes de hoy, el relato del sol detenido plantea preguntas importantes sobre cómo entendemos la Biblia y cómo reconciliamos la fe con el conocimiento científico moderno. Algunos optan por una interpretación literal, creyendo que Dios puede y hace cosas que desafían nuestra comprensión científica. Otros buscan explicaciones que armonicen el relato bíblico con nuestro entendimiento actual del universo. Esta tensión entre la interpretación literal y la interpretación figurativa de las Escrituras es un tema recurrente en la hermenéutica bíblica. ¿Cómo determinamos cuándo un pasaje debe interpretarse literalmente y cuándo debe entenderse de manera figurativa o poética? ¿Qué papel juega el contexto histórico y cultural en nuestra interpretación de los textos bíblicos? Independientemente de cómo uno interprete este pasaje, su mensaje central sigue siendo poderoso. Dios escucha las oraciones de su pueblo y está dispuesto a intervenir de maneras extraordinarias en la historia humana. Este mensaje de la fidelidad y el poder de Dios sigue siendo relevante para los creyentes en todas las épocas y culturas. En conclusión, el relato del día en que el sol se detuvo sigue siendo uno de los pasajes más fascinantes y desafiantes de la Biblia. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de los milagros, la relación entre fe y ciencia, y el poder de Dios sobre la creación. Como creyentes, podemos encontrar consuelo en la idea de que servimos a un Dios que es capaz de hacer lo imposible. Al mismo tiempo, este relato nos desafía a mantener una mente abierta y humilde ante los misterios del universo y los caminos de Dios. Que este estudio nos inspire a profundizar en las Escrituras, a maravillarnos ante el poder de Dios y a confiar en Él incluso cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles. Porque, como dijo Jesús, para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Al final, el relato del sol detenido nos recuerda que la fe y la ciencia no tienen por qué estar en conflicto. Ambas son formas de buscar la verdad y comprender el mundo que Dios ha creado. Como dijo el Papa Juan Pablo II, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Este pasaje también nos desafía a considerar cómo Dios podría estar obrando en nuestras propias vidas de maneras que desafían nuestra comprensión. ¿Estamos abiertos a la posibilidad de que Dios haga lo imposible en respuesta a nuestras oraciones? ¿Cómo podría cambiar nuestra vida de oración si realmente creyéramos que Dios puede detener el sol por nosotros? Finalmente, este relato nos recuerda la importancia de la humildad intelectual. Aunque la ciencia nos ha proporcionado una comprensión increíble del universo, todavía hay muchos misterios que no podemos explicar. Del mismo modo, aunque la fe nos proporciona una comprensión profunda del propósito y el significado de la vida, hay aspectos de Dios y su obra que están más allá de nuestra comprensión. Que este estudio nos inspire a seguir buscando, a seguir preguntando, y a seguir maravillándonos ante los misterios del universo y el poder de Dios. Porque en esa búsqueda, en ese asombro, es donde a menudo encontramos las verdades más profundas sobre Dios y sobre nosotros mismos. Gracias por unirse a nosotros en este viaje de descubrimiento en la palabra revelada. Si les ha gustado este contenido,
No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este video con otros que puedan estar interesados en explorar los misterios de la Biblia. Hasta la próxima, que Dios los bendiga y les dé sabiduría en su búsqueda de la verdad.